Por algunas semanas en qué creemos, lo que creemos como hijos de Dios, lo que creemos como iglesia, todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Hemos estado hablando la semana pasada, nuestro hermano Edgar nos hablaba de creemos en un solo Dios vivo y soberano, creador de todas las cosas. Y hoy vamos a seguir en ese tema, vamos a extendernos un poquito más, porque es importante poder reconocer y saber en qué Dios creemos, ¿no? La gente habla y dice creer en Dios y dice creer en un Dios, pero no necesariamente es el Dios de la Biblia. Estaba viendo un estudio que se hizo en Inglaterra, un país de tradición cristiana, ¿no? Que la mayoría de personas tienen algún conocimiento de la Biblia, de Dios. Los cristianos allá por mucho tiempo, pues bueno, sentaron bases en ese país, etcétera, ¿no? Pero le hicieron una entrevista a muchas personas en Inglaterra con respecto a su fe, con respecto a si creían en Dios primero. Y la mayoría de personas, casi en su totalidad, respondieron que creían en Dios, que creían en Dios, pero les preguntaban si ellos podían tener una relación con Dios. Y ellos decían, no creen en un Dios personal. Creen en un Dios que puede existir en algún lado, creen en un Dios, creen que está, pero no creen que pueda ser un Dios personal. No creen que Dios intervenga, por ejemplo, en la historia, en los asuntos de este mundo. No creen en un Dios que interviene. Incluso algo que me llamó mucho la atención es que ellos tampoco creen que Dios tenga algo que ver con Jesucristo, como que si fueran cosas totalmente aisladas. Entonces es importante nosotros tener bien claro, tener un conocimiento, si bien no vamos a tener un conocimiento total de Dios. ¿Por qué no podemos tener un conocimiento total? Porque imagínate la eternidad, la inmensidad de Dios. Dios es infinito. Entonces nosotros no podemos comprender en la totalidad a Dios porque nuestra mente no es eterna, nuestra mente no es infinita. Nosotros somos seres limitados. Pero nosotros sí podemos saber de Dios lo que la Biblia dice de Dios. Dios se revela a nuestras vidas. Dice Romanos, dice el Salmo 19, que se revela a través incluso de las cosas creadas. Dios busca revelarse con nosotros. Dios busca tener una relación con nosotros. Pero una revelación más clara con respecto a su carácter, a quién es Él, etcétera, por supuesto lo tenemos en la Biblia. La Biblia es el libro que Dios ha diseñado. La Biblia es el medio por el cual Dios usa para poder darnos la información necesaria. Y repito, no digo que vamos a tener la totalidad de Dios porque no podríamos contenerla nosotros, pero en la Biblia está lo que Dios quiere que sepas de Él. Dios está interesado que sepas cosas de Él. Dios está interesado que lo conozcas. Y este es un milagro. Ya veíamos la semana pasada quién es Dios. Es un Dios soberano, es un Dios grande. Imagínate la grandeza de Dios. Ese Dios está interesado en que tú y yo lo conozcamos. Y por eso nos dejó su palabra. Vamos a considerar, ve por favor a Génesis 1:1. Génesis 1:1.
Hay algunos escritores, autores que dicen que este es el texto más confrontador para la gente que no cree en Dios, incluso para los que creen en Dios, ¿no? ¿Qué dice? Seguramente te lo sabes de memoria. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Para alguien que no tiene la fe en Dios, por supuesto, desde el primer versículo de la Biblia se ve confrontado, ¿no? Y algo que te invito a que observes en la Biblia, y por supuesto en este texto, pero a través de la Biblia, es que la Biblia no trata de explicar, la Biblia no trata de dar pruebas de la existencia de Dios, ¿no? La Biblia no es un libro en el cual nosotros podamos usar para, vamos a decir, con ese lenguaje tal cual, intentar probar por muchas maneras que Dios existe. Si tú estás viendo desde el principio, más bien la Biblia asume la existencia de Dios. La Biblia asume, la Biblia da por sentado por todas partes que Dios es, que Dios existe. Y es lo que dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios. Dios está. Dios es desde antes, ¿no? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Estudiamos la palabra de Dios, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Por algunas semanas estuvimos repasando justamente eso en cuanto al credo, ¿no? Entonces nosotros, si estamos convencidos de que la Biblia es verdad, si nosotros estamos convencidos que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible, entonces nosotros creemos lo que la Biblia dice de Dios, ¿no? Lo que la Biblia dice de Dios en cuanto a quién es Él, y lo que la Biblia dice en cuanto a sus obras y a su carácter. Aquí está diciendo primeramente: Dios es desde el principio, Dios estaba desde el principio. Y es un Dios creador, un Dios creador del cielo y de la tierra. Dios no tiene un principio, Él es antes de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Dice Juan que todo lo creado subsiste gracias a Él, y que todas las cosas fueron creadas por Él, lo vamos a ver más adelante, fueron creadas por Él y a través de Él. Dios, entonces, podemos saber que Dios no existe en virtud de la creación, ¿no? Hay quien dice que primeramente alguien tiene un pensamiento, ¿no? Aquellas personas materialistas, ¿no? Dios tiene un pensamiento, hay algo en la materia, y después de la materia entonces yo empiezo a crear cosas, y en eso Dios fue creado. No es así. Dios no subsiste a través de la creación, sino todo lo contrario. Él existe en virtud de su propia naturaleza. Él siempre ha sido. Él no tiene un principio, no tiene un fin, ¿no? Todas las cosas, repito, existen por Él y a través de Él. Dios es, le llaman algunos, Dios es infinito, ¿no? Dios es infinito, o sea, Dios no está limitado al tiempo. Si bien nosotros creemos que Dios hoy está en medio de nosotros, ¿no? Está en nuestro tiempo y está en nuestro espacio. Dios está aquí, pero Dios no está limitado a este tiempo y a este espacio. Es ilimitado. Dios no tiene un principio y no tiene un fin. Ve por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Antes de ir al punto principal de esta predicación, es importante considerar algo. El punto principal que hoy trataremos es con respecto a la Trinidad, ¿no? Creemos que Dios existe eternamente en tres personas. Creemos que Dios existe eternamente, ¿no? Desde el principio, como ya leímos, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero antes de llegar a este punto es importante saber lo que dice la Biblia. Estudiábamos ya, Dios es uno. Dios es uno. Dice 1 Corintios 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. No hay más que, dice la Biblia. La Biblia deja claro por todos lados, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que solamente existe
un Dios, un único Dios. No hay otro Dios. Dios es por encima de los ídolos. El apóstol Pablo estaba en un contexto donde estas personas, muchos de ellos creían en muchos dioses en medio de culturas politeístas, ¿no? Los griegos, romanos, etcétera, muchos. Y entonces era algo totalmente que salía de la mente de muchas de estas personas el que Pablo diga: no hay más que un Dios, ¿no? A ellos se les hacía imposible, ¿no? Por la condición, pero Dios dice a través del apóstol Pablo aquí: no hay más que un Dios. Veíamos la semana pasada, tenemos un Dios vivo y soberano. Solamente tenemos un Dios, no como quien dice alguno, no tenemos tres dioses, ¿no? Hay quien dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como si fueran tres, ¿no? No son tres, es uno, es una unidad. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en esencia, el punto que estamos tratando en este momento es: Dios es uno. Ve por favor a Isaías 45, versículo del 5 al 7. Ya vimos lo que dice el apóstol Pablo con respecto a Dios. Dios es uno. Ahora vamos a ver qué dice Dios de Él mismo. Dice, versículo 5 de Isaías 45: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Que dice: no hay Dios fuera de mí, solamente es Él. Dice: yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Te das cuenta qué tan reiterativo es Dios en esto? No hay más que un solo Dios. No hay, versículo 6 que leíamos, que no hay más que yo. Solamente Él, yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él mismo está diciendo: yo soy un Dios creador. Yo formé la luz, yo formé las tinieblas. Incluso le está diciendo a Ciro, porque está hablando aquí al rey Ciro, ¿no? Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Incluso las personas que no conocen a Dios, ¿no? Dice aquí: yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta que se pone que no hay más que yo. El rey más poderoso de ese momento, el gobernador más poderoso de ese momento, aunque no conocía a Dios, finalmente hizo la voluntad de Dios, porque ya como estudiábamos, Dios es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todos los gobiernos. Y es lo que está diciendo aquí, ¿no? Yo te ceñiré para que se sepa que no hay más Dios, solamente yo. Y una vez más, repetimos, Él es un Dios creador. Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Ve por favor a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, versículo 4. Estos versos, este verso se conoce como el Shema. Shema es la palabra escucha. Vamos a leerlo. Deuteronomio 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una llamada de atención. Una llamada de atención, no quiero decir un regaño, sino de oye, te estoy alertando, escucha. Es algo a lo que tienes que estar atento. ¿A qué tienes que estar atento? Pueblo de Dios, dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay? Solamente un Dios vivo, solamente un Dios soberano, solamente un Dios verdadero que habita entre nosotros y que, como te decía al principio, está buscando comunicarse y tener una relación con nosotros, ¿no? Esta palabra, el Shema en hebreo, ¿no? Es esta confesión hebrea que determina
quién es Dios, determina el carácter de Dios y también dice nuestros deberes o los deberes del pueblo hacia Dios. Pero una palabra a la que te quiero llamar la atención es la palabra o la expresión uno es. Al final del verso dice Jehová uno es. Esta palabra uno es la palabra hebrea ejad. E-H-A-D. Ejad. Algunos la traducen como echad. ¿Qué quiere decir la palabra ejad? Que aquí se traduce como uno. Está hablando de una unidad. Te voy anticipando, la palabra Trinidad quiere decir triunidad, ¿no? Podríamos decirlo en otras palabras. Está hablando de una unidad, ¿no? Pero compuesta. Hay palabras en el hebreo, bueno, hay particularmente una palabra que hace referencia solamente a una persona, vamos a decir una singularidad, ¿no? Pero cuando dice uno, está haciendo referencia a que es uno, pero uno en pluralidad, ¿no? Te explico. ¿Te acuerdas que cuando Dios está en la creación, dice, fue el día, fue la noche, la mañana y fue un día? ¿Te acuerdas? Génesis 1:1. Fue la noche, la mañana, un día. La palabra que se ocupa ahí es la misma palabra ejad, ¿no? ¿Qué compone un día? La noche y la mañana, ¿no? Es, vamos a decir, dos partes del día, pero todo eso es un día, las 24 horas, ¿no? Una unidad, ¿no? También, por ejemplo, en el mismo Génesis 2:24, ¿no? Cuando está hablando de la creación del hombre, de pronto crea a la mujer y dice, ustedes van a ser una sola carne, una sola carne. El Nuevo Testamento dice, ya no son más dos, ahora son solamente uno. Y este es un ejemplo, ¿no? Finalmente recuerda que el matrimonio es el reflejo de quién es Dios. El matrimonio es el reflejo de lo que Dios es, un mensaje también, es una revelación de quién es Dios hacia nosotros en medio de la iglesia y en el mundo, ¿no? Esta palabra, serán una sola carne, hace referencia a lo mismo. Son hombre y mujer, pero ahora ya no son más dos, sino ejad. Ahora son uno. ¿Te das cuenta? Es una unidad, pero se dice en la pluralidad, ¿no? Como te decía, esta palabra está hablando de unidad, ¿no? Significa triunidad. Detrás de este concepto, ¿no? de Trinidad debemos tener muy claro lo que ya decíamos, ¿no? Desde el principio, como te decía, de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de monoteísmo, no de muchos dioses, sino de un solo Dios verdadero, ¿no? Dice, ya leíamos Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Esta idea de que Jehová es uno estaba establecida por toda la Biblia. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Juan 1, versículos del 1 al 3. Dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice el 2, vamos a leer hasta el 4. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? ¿Cómo empieza hablando? ¿Cómo empieza abriendo el evangelio de Juan? En el principio, ¿no? Otra vez, en el principio, ¿te acuerdas Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, el principio. En el principio era el Verbo.
no está diciendo que Dios creó a alguien más, sino está asumiendo, como Génesis 1:1 asume la existencia de Dios, ahora Juan asume en el principio era el verbo, ya estaba. Y dice, y el verbo era con Dios, ¿no? Y el verbo era Dios. Esta palabra con tiene, llama la atención y me parece que es importante porque en los términos ahora del idioma griego, esta palabra con, ¿no?, sugiere una relación no nada más de, vamos a decir, compañerismo, sino la relación más estrecha posible, ¿no? Hay quien en algún otro momento dice que esta palabra quiere decir cara a cara, como que son la misma cara, algo muy, muy estrecho, ¿no? El verbo era con Dios, algo, repito, muy, muy estrecho, cara a cara, pero después dice, y el verbo era Dios. Luego Juan está declarando que el verbo o el logos, ¿no?, el Hijo, el verbo, no solo estaba con Dios, sino, Juan afirma, el verbo es Dios. Por eso era importante definir y tener bien claro, tenemos un solo Dios. Aquí no está hablando de dos dioses, está hablando de un Dios, ¿no?, en dos personas, ¿no? Es el mismo Dios, ¿no? Es importante entonces distinguir, dice, el verbo era con Dios, el verbo se debe de alguna manera distinguir de Dios, ¿no? O sea, está hablando de dos cosas, pero en otro sentido el verbo es Dios, ¿no? Repito, en un sentido cuando dice el verbo era con Dios, se distingue de Dios, pero cuando dice era Dios, ¿no?, se identifica, o sea, es el mismo Dios. ¿Te acuerdas de Filipenses cuando dice está hablando de Jesús no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Esta palabra o esta expresión, no estimando el ser igual a Dios, quiere decir no estimando ser la misma substancia de Dios. O sea, en otras palabras es no estimando ser Dios mismo, ¿no?, se despojó y vino a la tierra, ¿no? Y sigue diciendo Juan 1, versículos 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora Juan le da a la palabra, al logos, le da eternidad, que ya desde el versículo 1 lo estábamos viendo, pero aquí está diciendo, este era en el principio con Dios. O sea, el verbo, el logos, es eterno, ¿no? Igual que el Padre, vamos a decir así, o Dios, como está redactado el texto, ¿no? En el principio este era en el principio con Dios. Y luego versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahora dice Juan, todas las cosas fueron hechas por el verbo, ¿no? Todas las cosas fueron creadas por el Hijo. O sea, le está dando poder creador al Hijo. Si le está dando eternidad, si le está dando poder creador, entonces es Dios, ¿no?, en esta unidad, ¿no? Si recuerdas un poco igual la creación del hombre, ¿te acuerdas que está Dios y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra propia semejanza? Ahí estaba, ¿no?, hay quien llama esto el diálogo intertrinitario, ¿no? Dios hablando con el Hijo, con el Espíritu, ¿no?, diciendo hagamos. Y sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3 de Juan 1, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no?
es importante entonces tener bien claro esto. No son dos dioses, es solo uno, junto con el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento afirma que el Espíritu Santo también es divino, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándoles la misma calidad, ¿no? Y bueno, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero Mateo 28, que bueno, ya decía, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, y 1 Pedro 1 y 2 nos hablan de el Espíritu Santo como parte de este plan redentor eterno, ¿no? Entonces, podemos llegar a algunas conclusiones. Hay un ser conocido como el Logos o el Verbo, como dice la Biblia. Este ser es Dios, porque la Biblia dice que es Dios, ¿no? Es eterno porque estaba desde el principio. La Biblia lo llama Dios, ¿no? Y este ser abarca todo lo que es Dios. Por lo pronto estamos viendo el poder creador y la eternidad que tiene Dios. Dios se ha revelado y ha revelado quién es Él, repito, a través de su palabra, ¿no? Ve por favor a Jeremías 9. Perdóname, antes de ir, discúlpame, ve a Jeremías 10:10, por favor, antes de... creo que es importante considerar algo antes de llegar a ese otro punto. Jeremías 10:10. Este Dios trino, que ya vimos que estaba desde el principio, que desde el principio eran, que es creador, que es un Dios creador, dice Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero. Otra vez está hablando de un solo Dios, ¿no? Haciendo referencia a esto, y dice, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿De qué está hablando aquí el profeta Jeremías? Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Dios gobierna, pero también está diciendo Rey eterno. Está hablando del gobierno de Dios. Cuando habla de Dios vivo, está hablando del gobierno de Dios. Y cuando está hablando de Rey eterno, está hablando de un reinado también eterno. Ya vimos, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios es eterno. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 102. Salmo 102 dice, de versículo 25. Ya vimos en Antiguo Testamento el poder creador de Dios, ya vimos en el Nuevo Testamento el poder creador de Dios. Salmo 102, versículo 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Qué está diciendo el salmista? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Todo va a pasar. Todo va a pasar, dice el versículo 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se van a envejecer. Como un vestido los mudarás y serán mudados.
Pero tú, ¿qué dice el versículo 27? Pero tú eres el mismo. Dios no cambia, dice Santiago, y no tiene sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él es este Dios creador, como ya decíamos, Dios también es un Dios soberano. Ve a Isaías 46. Isaías 46, versículos del 9 al 11. Y dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿No? Ya no andaremos en este versículo porque bueno, es de lo que hemos estado hablando. Dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Como Él es un Dios creador, Él es un Dios soberano. Versículo 10, parte final, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Qué se hace en esta tierra? La voluntad de Dios. Dios es un Dios creador. Si tú tienes, alguien me lo explicaba, yo soy músico y tengo 2 instrumentos allí para tocar en mi casa, ¿no? Entonces yo cuando quiero tomar el que quiera, lo tomo y lo ocupo y lo uso, ¿no? Y no le pregunto al otro si puedo usar, son mis instrumentos y yo puedo usarlos como yo quiera porque soy el dueño. Y si quiero agarrar otro y si el otro lo quiero dejar arrumbado mucho tiempo, y porque me pertenecen, ¿no? Si Dios es creador, entonces Dios es soberano y Dios determina lo que pasa con su creación, porque es Dios. Si no fuera así, no sería Dios, ¿no? Si Dios estuviera dependiendo de mis decisiones, si Dios estuviera dependiendo de mis sentires, ¿no? Dejaría de ser Dios. Dios es Dios porque se hace su voluntad, y es lo que dice aquí: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y dice el versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. La naturaleza misma hace lo que Dios quiere. Llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Y fíjate que dice, lo he pensado y también lo haré. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. La soberanía de Dios, decía, si no me equivoco, Spurgeon, es la almohada del cristiano. ¿Por qué? Yo puedo descansar en la soberanía de Dios porque sabemos que no va a pasar nada que no sea la voluntad de Dios. Solamente se hace lo que Dios quiere. Dios es soberano, Dios gobierna. Dios está sobre todas las autoridades, todas, cualquiera que ésta sea, ¿no? Autoridades civiles, autoridades militares, autoridades en cualquier ámbito, no sé, en tu trabajo, la autoridad en tu casa. Dios está por encima de todas las cosas y se hace su consejo. John Piper define esto, la soberanía de Dios, de esta manera, y dice así: Dios es poderoso y autoritativo hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Una vez más, Dios es poderoso y autoritativo hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. ¿Tú crees que los presidentes se salen de la voluntad y del consejo de Dios? ¿Tú crees que la guerra en Ucrania se sale, ¿no? O sea, de repente Dios, así, chispas, ya se están peleando, ¿no? ¿Tú crees que se sale de su consejo? ¿Tú crees que se sale de su previsión? Él es Dios. Pero no solo vayamos, al principio decíamos,
de estas personas que no creían que Dios era un Dios personal y que Dios no tenía influencia en la historia o en los gobiernos, ¿no? Dios es un Dios personal. Entonces, la soberanía de Dios, por supuesto, que también tiene que ver contigo y conmigo. Dios es soberano en mis decisiones. Dios es soberano también en lo que le pasa a sus hijos, porque Dios gobierna. Dios está por encima de todas las cosas. Dice Efesios 1:1 que nosotros fuimos escogidos según, ¿no?, solamente según su voluntad. Te voy a leer este verso en la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas. Efesios 1:1 dice también, búscalo, Efesios 1:1. Dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nueva Biblia de las Américas, de acuerdo al consejo. O sea, ¿a quién le pregunta Dios qué hacer? A su voluntad, ¿no? A Él mismo, ¿no? Sigue diciendo John Piper, nada puede detener con éxito ningún acto, ningún evento o diseño o propósito que Dios pretenda lograr. Nadie puede detener con éxito ningún acto, evento o diseño o propósito que Dios pretenda lograr. Ya leíamos, Dios dice, si yo lo pienso, pasa. Con su solo dicho creó todas las cosas. Con su solo dicho, ¿no?, dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Esta Trinidad, este Dios trino es, como decíamos, eterno, existe antes de la creación, es infinito, no está limitado por los cielos, no está limitado por la tierra. Es un Dios omnipotente, es un Dios que puede todas las cosas, que crea con su palabra, y Dios, al ser soberano, es un Dios independiente, no depende de nada creado. Dios no depende de nada creado. A veces, por ejemplo, muchas veces oramos, ¿no? Señor, toma el control, ¿no? ¿Sabes qué? Dios nunca ha perdido el control. Dios tiene el control, porque Dios es soberano y se hacen todas las cosas de acuerdo a su soberanía, ¿no? Ahora sí, por favor, ve a Jeremías 9, 23 y 24. Ya vimos este Dios grande, por supuesto, un ser humano limitado como su servidor es incapaz de definir a ciencia cierta quién es Dios o la grandeza de Dios, ¿no? Y por supuesto, cualquier ser humano como nosotros es imposible, como decíamos, retener en nuestra mente, ¿no?, todo lo que es Dios. Queremos tener un conocimiento no total de Dios, queremos tener un conocimiento bíblico de Dios, porque repito, la Biblia es la que revela quién es Dios, ¿no? Dios lo hace, como habíamos dicho, con su autoridad, con su poder, con su soberanía, pero también hay algo que debemos considerar. Dios actúa en nosotros de acuerdo a su misericordia infinita en Jesucristo, a través de Jesucristo. Nosotros podemos, fíjate, bueno, la Biblia dice ahí en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituidos quiere decir, a veces pensamos que destituidos es que como que Él nos hace a un lado, como que nos quita, ¿no? Pero la palabra destituidos, la traducción original quiere decir, por cuando todos pecaron, les es inalcanzable. Nada de lo que tú puedas hacer y nada de lo que yo pueda hacer resultaría bueno, oportuno, suficiente para acceder a Dios, porque ya viste su grandeza. Él es el creador. Bueno, no sé tú, pero ¿tú tienes acceso fácil al presidente de la República? ¿Tú tienes acceso fácil, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos?
no sé, tal vez la persona o una de las personas más poderosas del mundo. Pero checa la buena noticia, tienes acceso al Creador del cielo y de la tierra. Dios, a ese Dios soberano, poderoso, como hemos visto, le interesa comunicarse contigo, le interesa revelarse a ti. Y para eso fue necesario que su Hijo, el Verbo, quien es Dios, viniera a esta tierra y tomara tu lugar y el mío de pecadores. Y nosotros merecíamos la muerte, pero Dios mismo vino y tomó tu lugar. Y ahora dice la Biblia que tenemos acceso ante su trono de gracia. Hermano, lo vamos a hacer al final. Inclinas tu rostro y oras. ¿Y sabes qué? Dios te escucha. Dios te escucha. Cuando llegas a tu casa cansado y problemas en el trabajo y problemas con los jefes, problemas en la casa, los niños, los hijos, llegas y doblas tus rodillas y ¿sabes qué? El Creador del cielo y de la tierra te escucha. ¿No es milagroso? No es para saltar de alegría, ¿no? El saber que tal vez no me escucha perenganito, tal vez no tengo acceso a fulanito, tal vez me siento abandonado por alguien, tal vez no me da atención, pero ¿sabes qué? Dios te escucha, Dios está contigo y Dios ha propiciado una relación contigo. Le interesa que, repito, envió a su Hijo Jesucristo para su gloria, pero también por amor de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, y en esa justicia y justificados por la fe, entonces nosotros tenemos acceso abierto a nuestro Dios. Dios es soberano, Dios es creador, Dios es infinito, Dios es un único Dios, pero es un Dios al que en su misericordia y a través de Jesucristo tenemos acceso. Dice Jeremías 23. Buenas noticias, buenas noticias. Dios no es inaccesible. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 9:23 dice: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Versículo 24: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Dice el Señor, el profeta Jeremías habla y escribe de parte de Dios y dice: esto dice el Señor. Son palabras de Dios mismo. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. No dejes que el sabio. A veces nos creemos sabios, ¿no? A lo mejor no lo decimos así, me creo sabio, pero ¿a poco no crees que tus opiniones, que tú tienes una mejor opinión que el de al lado, ¿no? ¿A poco no crees que tu opinión es la que es correcta y la opinión de el que está hablando contigo no es la correcta, ¿no? Esto, hermano, aunque tú no lo digas, es jactarte en tu sabiduría. No, pues es que él no sabe tanto. No, pues es que él no. Nos jactamos en nuestra sabiduría. Ok, a lo mejor sí eres sabio. A lo mejor sí eres sabio. Y dice aquí: no dejen que el sabio, asumiendo que hay sabios, se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder. A lo mejor creemos que por lo que hablamos y decimos, porque hay algunas personas que nos obedecen, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, ¿no? Nos sentimos bien cuando alguien hace lo que yo digo que haga, tengo cierto poder. Dice aquí: el poderoso no se jacte en su poder, o el rico de sus riquezas, ¿no? A veces algunas personas cuando llega la quincena se sienten, ¿no? Y nos jactamos así de ahora sí, ¿no? El rico en su poder, ¿no? En lo que yo puedo hacer con mis recursos. Por supuesto,
Dice Dios, no te jactes en tu sabiduría, no te jactes en tu poder, no te jactes en tus riquezas. Versículo 24. Pero los que deseen jactarse, dice, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. En conocerme verdaderamente. Hermano, Él es nuestra gloria. Él es nuestra gloria. No lo que tenemos, no lo que sabemos, no nuestros recursos. Dios, el que conozcas a Dios es tu gloria. Salmo 3 dice, tenemos escudo, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. El que yo esté guardado en su soberanía, el que esté yo guardado en su poder creador, el que esté yo guardado en que no se hace otra cosa más que la voluntad de Dios. Yo puedo decir, ¿no? David estaba siendo perseguido y estaba siendo, dice, se han multiplicado mis enemigos, ¿no? La gente piensa de mí, ni Dios va a hacer nada por él. Pero David dice, ¿no? Pero Él es mi gloria, ¿no? Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria. Aquí dice, si quieres jactarte en algo, o sea, hermano, tu gloria, dice, es en que conoces verdaderamente y entiendes que Él es Señor. Que Él es Señor. Y esta palabra es importante, el entender que es Señor, entender que Él gobierna, que su reino se establece. Cuando oramos ahí en el Padre nuestro, ¿no? Venga, se haga tu voluntad, venga a nosotros, tu reino es, Señor, que se haga lo que tú quieres, ¿no? Hágase tu voluntad, venga tu reino, que tu reino se haga, ¿no? No le digo, tú eres rey, pero que se haga mi voluntad, ¿no? O sea, es, tú eres rey y que se haga tu voluntad, en entender que Él es Señor. Y algo precioso, quien demuestra su amor inagotable. Ya hablamos hace unos minutos de lo que hizo para mostrarte su amor. Vino a esta tierra y fueron traspasadas sus manos, fue traspasado, fue humillado, lo golpearon, ¿no? Sufrió el abandono del Padre, que fue lo más grave de esto. Demuestra su amor. ¿Necesitas que Dios te demuestre más aún su amor? Ya lo ha hecho en la cruz de Cristo. A veces dudamos de su amor, ¿no? A veces dudamos, ¿no? Y pensamos, estoy padeciendo esto, y estoy pasando, y dudamos del amor de Dios. Y yo cuando estoy en eso, pienso en la cruz. Y digo, ¿en serio? Estoy pensando que Dios tiene que mostrarme su amor de otra manera, siendo que estoy pensando en la cruz y en todo lo que implicó mi pecado y el sufrimiento de Jesús, ¿no? Dios demuestra, Dios no es como nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En creciendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Quien demuestra su amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Se deleita en demostrar su amor, ¿te das cuenta? Se deleita en traer justicia, se deleita en traer rectitud. Y firma el Señor y dice, yo, el Señor, he hablado. Hermano, repito, tenemos un Dios accesible. Podemos conocerle. Podemos conocerle. Siempre que pienso en conocer más a Dios, pienso en las palabras del apóstol Pablo, ¿no? ¿Te acuerdas que él decía que le interesaba conocer a Dios, incluso lo que él había sufrido en su muerte para poder también experimentar la resurrección? Pero dice antes, por amor de Él, lo he dejado todo a fin de conocerle. Hermano,
Ya vimos que a Dios le interesa que tengamos una relación con Él. A este Dios soberano, grande, poderoso, todo lo que ya intentamos describir. Le interesa relacionarse contigo e incluso vino Él mismo a morir por tus pecados. ¿Qué tanto te interesa a ti conocerlo a Él? El apóstol Pablo renunció a todo, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué tanto nos interesa conocer a este Dios vivo, soberano y verdadero? Hermano, es posible que lo conozcas a través de Jesucristo. Invirtamos, mi hermano, nuestro tiempo conociendo a nuestro Dios. ¿Cómo se revela a Dios? A través del libro precioso que tienes en tus manos, a través de la Biblia. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque Señor, en ella revelas quién eres tú, Señor. Dicen tantas personas, decía en esta tierra tu siervo R.C. Sproul, que era imposible entender a plenitud la Trinidad o la soberanía, Señor, porque tenemos un cerebro limitado, Señor, y un conocimiento limitado, Padre. Pero estamos emocionados, Señor, y estamos contentos de que tú, siendo el Dios que eres tan grande y poderoso, Señor, hayas propiciado una relación con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, a través de su muerte, a través de la cruz, a través de la resurrección. Y que hoy tenemos acceso ante el trono de gracia, Señor, y podemos hablarte, Señor, y el milagro, Señor, te estamos hablando en este momento y nos estás escuchando, y dice tu palabra que estás atento a nuestras oraciones y que eres galardonador de aquellos que te buscan, Señor. Gracias. Hoy, Señor, queremos conocerte, Padre. Queremos saber, Señor, tu voluntad. Queremos conocer tus obras, Señor. Incluso, Señor, como dice tu palabra, a través de las cosas creadas, Señor. Porque todo, Señor, la creación misma, toda la creación misma nos habla de ti, Señor. La hormiga nos habla de ti, Señor. Un pollino nos habla de ti, de tu carácter, Señor. ¿Te ha interesado, Señor, acercarte a nosotros, hacerte propicio a nosotros, Dios? Gracias, Señor. Permítenos, Señor, librarnos de nuestras telarañas mentales, Señor, que nos impiden acercarnos ante tu trono de gracia. A veces es el pecado, Señor. Y si es así, Señor, hoy nos arrepentimos de nuestro pecado, Padre. Pero no queremos, Señor, más que haya impedimentos para poder venir, Señor, y orarte y tener el convencimiento de que nos estás escuchando, Señor, y que respondes nuestras oraciones y que nos amas, Señor, con un amor infinito, con un amor inagotable, Señor. Tú nos amas y lo has demostrado y lo has mostrado, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por ese regalo inmerecido de la salvación. No podemos entender cómo tú, siendo Dios, te fijaste en nosotros, Señor. No podemos entender, Señor, cómo pudiste ver, Señor, al pecador con esa gran misericordia y con ese amor eterno, Dios. Gracias, Dios. Permítenos conocerte cada día más y entregarte, Señor, nuestra vida todos los días, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.